Queridos oyentes, acomodaros, poneros cómodos, acercaros un poco más si no os importa. Sí, así está bien. ¿Sentís ese escalofrío? Esa pequeña punzada en la nuca que te dice que algo no cuadra. No es el frío de esta noche, te lo aseguro. Es la antesala de lo que te voy a contar. Una historia que se ha susurrado en los rincones más oscuros de Oviedo. Una historia que muchos preferirían que siguiera enterrada, pero que se niega a desaparecer. Y si te digo la verdad, no me extraña, porque lo que hay allí en ese lugar, en ese viejo hospital, eso, créeme, no se olvida. Sé lo que estás pensando, otra historia de fantasmas, otro cuento de viejas, y sí, es posible que hayas escuchado 1000 versiones, 1000 rumores, pero lo que yo te traigo hoy no son meros rumores, son ecos, sí, ecos que reverberan en las paredes de un lugar que se resiste a morir y que guarda secretos tan profundos que te helarán la sangre. No te marches, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar, lo que vas a sentir, eso no te lo va a contar nadie más. Te prometo que al final, cuando hayamos desentrañado juntos este laberinto de sombras, entenderás por qué te lo digo. Y quién sabe, quizá tu forma de ver el mundo, tu forma de percibir esa fina línea entre lo que es y lo que creemos que es, cambie para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar tu forma de verlo. El Hospital Militar, ¿te suena? Quizá no por su nombre oficial, Hospital Universitario Central de Asturias. En su momento se llamaba así, o incluso Hospital General de Asturias para los más veteranos. Pero quizá te suene por la pátina de leyenda que ha acumulado con los años. Un coloso imponente, allá en la loma dominando Oviedo, pero que hace ya un tiempo, demasiado tiempo, se vació. Se convirtió en una carcasa, un gigante dormido, sí, pero un gigante, te lo aseguro, no duerme tan profundamente como parece. Se inauguró con pompa y boato como muchos otros, a mediados del siglo XX, un lugar de sanación, de esperanza, de alivio. ¿Quién iba a imaginar que con el tiempo se convertiría en un lugar de otra cosa? De algo que desafía la lógica, que se burla de la razón y que te eriza el vello de la nuca. Al principio era un hospital como cualquier otro. El ajetreo, las prisas, el ir y venir de batas blancas, el tintineo de las bandejas, el sonido de la rueda de las camillas. Vidas que llegaban, vidas que se iban, algunas salvadas, otras no. Y es ese el quid de la cuestión, mi querido lector. Esas vidas que no se fueron del todo. Esas almas que, por alguna razón incomprensible, quedaron ancladas, atrapadas entre los muros de piedra, entre los pasillos laberínticos, entre las habitaciones vacías que, aún hoy, guardan los ecos de los últimos suspiros. No es un cuento de hadas. Esto es mucho más oscuro, mucho más profundo. Te prometo que en un ratito te cuento más, mucho más. El hospital funcionó durante décadas. Miles de historias pasaron por sus puertas. Nacimientos, accidentes, enfermedades terminales, risas, lágrimas, gritos de dolor, susurros de despedida. Imagínate el tapiz de emociones que se fue tejiendo entre esas paredes. Cada ladrillo, cada viga, cada trozo de cristal de sus ventanas, absorbiendo, guardando, almacenando la energía de todo lo que allí sucedía. Y la energía, ya sabes, no se destruye, solo se transforma, y en este caso parece haberse transformado en algo que desafía nuestra comprensión. Más adelante sabrás por qué te lo digo con tanta seguridad. Recuerdo la primera vez que escuché las historias. Fue hace años, de boca de un amigo que vivía cerca del hospital. Un hombre que no era dado a las fantasías, un tipo pragmático, de los pies de la tierra. Y me contó, con la voz baja, casi en un susurro, cómo por las noches el silencio de la zona se rompía con ruidos extraños. No el viento silbando por las ventanas rotas, no el crujido de la madera. Algo más, gritos, murmullos, y lo que más le perturbaba, lo que le hacía dudar de su propia cordura, era el sonido de las ruedas. Sí, el inconfundible sonido de unas ruedas de camilla rodando por los pasillos, incluso cuando el hospital llevaba años y años vacío. No era un camión que pasaba por la carretera, no era un ruido de la calle. Venía de dentro, te lo juro. Me miró con los ojos muy abiertos, casi suplicantes. ¿Tú crees que estoy loco?, me preguntó. Y yo, que ya he visto y escuchado unas cuantas cosas en mi vida, le dije que no, que para nada. Le dije que hay lugares que por alguna razón retienen las huellas de lo que fue. Que los momentos de dolor extremo, de angustia, de muerte, pueden dejar una impronta tan fuerte que el tiempo, la lógica y la razón no pueden borrarla.
Y el hospital militar, mis queridos amigos, es uno de esos lugares. Y al final os contaré la solución, o al menos lo más cercano a una solución que he podido encontrar. Bueno, no eran solo ruidos. Los vecinos, los que tienen la desdicha de vivir frente a este mastodonte inerte, hablan de luces. Luces que se encienden y se apagan en habitaciones que no tienen suministro eléctrico. Pequeños destellos en la oscuridad, como si alguien estuviera buscando algo, o quizás simplemente encendiendo una luz para no sentirse tan solo. ¿Te imaginas el terror de ver eso noche tras noche? De saber que no hay nadie allí, de que es imposible que haya electricidad y aún así ver cómo una ventana se ilumina, para luego sumirse de nuevo en la penumbra. Es un miedo distinto, un miedo que te carcome por dentro porque te confronta con lo inexplicable. Y luego están las sombras. Ay, las sombras son lo peor. Los que han tenido la osadía de acercarse, de husmear, de intentar ver más allá de la valla perimetral, hablan de figuras que cruzan las ventanas. No son reflejos del exterior, no son sombras definidas con una forma reconocible. Siluetas humanas, y lo más perturbador, lo que les hace jurar que no es un truco de la luz ni de su imaginación, es que algunas de esas sombras, dicen, están vestidas, y vestidas con uniformes antiguos, los mismos uniformes que usaban los médicos y las enfermeras cuando el hospital estaba en pleno funcionamiento. ¿Te imaginas? Figuras que se deslizan por los pasillos vacías, proyectadas en el cristal como si siguieran con su ronda, atendiendo a pacientes que ya no están. ¿Antiguos doctores que no pueden soltar su labor? Puede. ¿Pacientes que nunca se fueron, que quedaron anclados en su lecho de dolor? Quizá. La pregunta es escalofriante y no tiene una respuesta fácil, te lo aseguro. Más adelante sabrás por qué te lo digo con tanta seguridad, porque esto no es solo un rumor, no es solo una leyenda urbana, esto es algo más, algo que se palpa en el aire, algo que se siente al acercarse a ese lugar. La gente de la zona, los que han crecido con el hospital como un telón de fondo de sus vidas, han desarrollado una especie de respeto, de miedo reverencial hacia el lugar. No se atreven a entrar, no se atreven a bromear sobre ello, porque han visto cosas, han escuchado cosas y lo peor, han sentido cosas. Un frío repentino en medio de una tarde calurosa, una sensación de ser observados cuando no hay nadie alrededor, o el olor a desinfectante rancio en el aire, incluso a kilómetros de distancia. Es como si el hospital en su abandono hubiera extendido sus brazos y su influencia mucho más allá de sus muros. Piénsalo por un momento. Un lugar donde se libraron tantas batallas contra la enfermedad, donde se tomaron tantas decisiones de vida o muerte. Imagínate el peso emocional de todo eso, la angustia de los familiares esperando noticias, la desesperación de los que veían cómo la vida se les escapaba entre los dedos. Cada habitación, cada pasillo, cada sala de operaciones está impregnada de esa energía, de esas emociones crudas y primarias. Y cuando un lugar así es abandonado, cuando el bullicio se apaga, cuando el silencio se adueña de todo, ¿qué sucede con esa energía? ¿A dónde va? ¿Se disipa sin más? ¿O como creen muchos, se condensa, se acumula, hasta manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión? Hubo una vez, hace no tanto, que un grupo de chavales, envalentonados por la noche y por la curiosidad adolescente, decidieron colarse. Querían grabar algo para las redes, querían sentirse valientes, pero lo que encontraron allí no era lo que ellos esperaban. No te voy a contar todos los detalles porque algunos son demasiado perturbadores, pero te diré que no tardaron ni 5 minutos en salir corriendo, aterrorizados, sin mirar atrás. Uno de ellos, el más osado, el que llevaba la cámara, juró que había visto una figura, un hombre con una bata blanca, puesto de pie al final de un pasillo, observándolo. No se movía, solo estaba allí en la penumbra, mirándolos fijamente. Y lo que más le aterrorizó no fue la figura en sí, sino el silencio que le rodeaba. Un silencio que no era el del abandono, sino un silencio denso, pesado, cargado de una presencia que te paralizaba el alma. Otro de ellos, el que iba un poco más atrás, dijo que escuchó un susurro en su oído. No era una palabra, no era una voz, un aliento frío que le heló la sangre. Nunca supieron qué les decía, pero la sensación fue tan vívida, tan real, que no pudieron quitársela de encima durante semanas. El vídeo que grabaron, por supuesto, no mostraba nada claro, solo la oscuridad, el nerviosismo de los chicos y luego el caos de la huida. Pero el miedo en sus voces, la desesperación de sus gritos, eso sí que era real.
Y eso, querido seguidor, es lo que te hace creer, porque el miedo auténtico no se puede fingir. Y es que el miedo que provoca el hospital militar no es un miedo de susto fácil, de un inesperado, es un miedo más profundo, un miedo que se te mete en los huesos, que te hace cuestionar lo que crees que es real. Un miedo existencial, si me lo permites, porque te confronta con la idea de que la muerte no es el final, de que hay algo más, algo que se aferra, que se niega a soltar. Y eso, créeme, es mucho más aterrador que cualquier monstruo de película. Sé que ahora mismo te estarás preguntando si esto es cierto, si es posible. Y te entiendo. La mente humana tiende a buscar explicaciones lógicas para todo, pero hay cosas que desafían la lógica. Y el hospital militar es una de ellas. No te pido que me creas a pies juntillas, solo te pido que te quedes conmigo hasta el final, que escuches lo que tengo que decirte, porque al final quizás la verdad no sea tan difícil de aceptar como crees. Y si me apuras, quizá incluso te parezca familiar. Piensa en los hospitales. Son lugares de tránsito, de vida y muerte, de inmensa alegría y de un dolor insoportable. Los médicos y las enfermeras, los que trabajan allí, se convierten en testigos silenciosos de las historias más íntimas de la vida humana. Ven el principio y el final, la fragilidad del cuerpo, la fuerza del espíritu. Y en un hospital tan grande, con una historia tan larga como la del hospital militar, esas historias se acumulan, se entrelazan. Cada pasillo, cada habitación es un receptáculo de esas experiencias y cuando se vacía, cuando el silencio lo inunda todo, esas historias no desaparecen, se quedan, se aferran. A veces la gente me pregunta, ¿y por qué se quedan? ¿Por qué no se van? Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. De hecho, nadie la tiene, pero hay teorías. Algunas hablan de traumas no resueltos, de muertes repentinas, de almas que no aceptaron su final. Otras de una energía residual de la impronta emocional que queda grabada en un lugar. Y en el caso del hospital militar, con toda la pena y el sufrimiento que albergó, es fácil imaginar que una carga tan grande de emociones negativas se haya condensado en algo tangible, en algo que no podemos percibir, aunque sea de forma sutil. La gente que trabajaba allí, los que lo conocieron en sus tiempos de gloria, también tienen sus historias. No las cuentan a cualquiera. Son historias que se susurran al calor de un café, con la mirada perdida en la distancia. Historias de enfermeras que juran haber escuchado el llanto de un bebé en la sala de neonatos vacía. De celadores que sentían un tirón en la bata cuando estaban solos en el turno de noche. De doctores que al revisar expedientes antiguos sentían una presencia a su lado, un aliento frío en la nuca. Son experiencias que te marcan, que te hacen dudar de lo que sabes, de lo que crees. Y eso, amigo, es el verdadero terror. No el monstruo que salta de la oscuridad, sino la duda que se instala en tu mente, la certeza de que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden llegar a ver. Y te lo digo yo, que he investigado muchos casos, que he visitado muchos lugares con historia de fantasmas, de apariciones, de fenómenos inexplicables. Pero el Hospital Militar de Oviedo tiene algo distinto. Una densidad, una pesadez, es como si el aire mismo estuviera cargado de algo, una tristeza, una melancolía, una presencia que te envuelve en cuanto te acercas. No es solo un edificio abandonado, es un testimonio silencioso de miles de vidas, de miles de muertes, de miles de historias que se negaron a desvanecerse. Me contaba una vez un vigilante de seguridad de los que tuvieron que custodiar el edificio durante un tiempo, que la noche más terrorífica que había vivido allí no fue por ver algo, fue por no ver nada. Estaban haciendo su ronda en el piso de arriba, donde estaban las habitaciones más antiguos. El silencio era absoluto, sepulcral. De repente sintió que el aire se ponía frío, helado, y luego un sonido muy tenue, casi imperceptible, como el de una respiración, pero no era la suya. Era una respiración arrastrada, agónica, y se escuchaba justo a su lado. Se giró. No había nada, pero la respiración continuaba. Cada vez más cerca, hasta que sintió el aliento frío en su cuello. Salió corriendo, no miró atrás, y al día siguiente dejó el trabajo, no pudo más. Y lo entiendo, porque lo que te paraliza no es lo que ves, sino lo que sientes, lo que tu mente interpreta, lo que tu instinto te grita que está allí, aunque tus ojos no lo perciban.
Este lugar es un imán para los curiosos, para los valientes, para los que buscan emociones fuertes. Y yo, que los entiendo, les digo siempre lo mismo. Tened cuidado, porque no se trata solo de un lugar para hacerse fotos o para grabar un vídeo. Se trata de un lugar con una historia, con una carga emocional, con una energía que no entiende de cámaras ni de likes. Un lugar que si te atreves a profanar su silencio, quizá te muestre algo que no quieres ver, o quizá te muestre algo que te cambie para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar cómo vas a ver las cosas. Lo más escalofriante de todo, lo que hace que estas historias no sean solo cuentos para asustar, es la coherencia de los testimonios. Personas diferentes, en momentos diferentes, que no se conocen entre sí, relatan las mismas experiencias. Los mismos ruidos, las mismas luces, las mismas sombras. Es como si el hospital, con su silencio, con su abandono, hubiera encontrado una forma de comunicarse, de manifestarse, de recordarnos que no está tan vacío como parece. Piénsalo. Oviedo es una ciudad con historia, con leyendas, con un pasado que se entrelaza con el presente. Y en ese tapiz, el hospital militar se ha convertido en un hilo oscuro, un nido que se resiste a desatarse. No es solo un edificio, es un portal, un lugar donde la barrera entre lo visible y lo invisible se difumina, donde los ecos del pasado resuenan con una fuerza inusitada. Y esa es la verdadera esencia del terror, ¿verdad? No el monstruo con garras afiladas, sino la certeza de que hay algo más, algo que se escapa a nuestra comprensión, algo, como digo siempre, que nos desafía a cuestionar todo lo que sabemos. Y esa sensación de tensión, de un nudo en el estómago, de la piel de gallina que te acompaña mientras escuchas esto, eso es lo que el hospital militar te provoca. Es una tensión que no se resuelve fácilmente, porque la incertidumbre es su mejor arma. No sabes qué va a pasar, no sabes qué vas a escuchar a continuación, y esa es la clave, mantenerte en vilo, mantenerte pegado a la historia, porque sabes que en algún momento, quizá, te revele algo más, y te aseguro que aún hay más por revelar. Las historias sobre figuras vestidas con uniformes médicos antiguos son las que más me impactan. No son solo sombras, no son solo luces, son presencias, son ecos de vidas que se dedicaron a sanar, a cuidar, a aliviar el sufrimiento. ¿Están atrapados en una especie de bucle repitiendo sus rutinas de antaño? O quizás, en su desesperación, buscan una forma de comunicarse, de pedir ayuda, de encontrar un descanso que les fue negado. Es una pregunta que me persigue, que me quita el sueño, porque si es lo segundo, si son almas en pena que buscan la paz, entonces, ¿qué podemos hacer por ellas? ¿Cómo podemos ayudarles a encontrar el camino? Imagínate el peso de una vida dedicada al servicio, a la sanación, y luego de repente, todo se detiene. El hospital se cierra. El propósito de su existencia se desvanece. ¿Podría ser que esas almas, tan arraigadas a su labor, no hayan podido trascender? ¿Que sigan allí, intentando cumplir con su deber, incluso en el vacío? Es una idea aterradora y conmovedora a la vez, porque te obliga a mirar el sufrimiento, no solo físico, sino también espiritual, que pudo haberse acumulado en ese lugar. Y no estoy hablando de posesiones demoníacas ni de cosas por el estilo. Para eso hay otros vídeos. Estoy hablando de algo más sutil, algo más humano, si me permite la paradoja. Estoy hablando de la energía residual, de la impronta emocional que dejan las vidas y las muertes. Piensa en un hospital. Es un crisol de emociones, y cuando ese crisol se enfría, cuando deja de burbujear con la vida, lo que queda dentro, eso es lo que nos asusta, porque nos confronta con la idea de que somos algo más que carne y hueso, que hay una parte de nosotros que trasciende, que se aferra, que se niega a desaparecer. El viejo hospital militar no es solo un montón de ladrillos y hormigón abandonados, es un testigo silencioso de una época de miles de historias. Y si te acercas lo suficiente, si te atreves a escuchar, quizás puedes escuchar susurros del pasado, ver sombras que se deslizan por los pasillos, sentir el frío de una presencia inexplicable y, lo que es más importante, quizá puedes sentir el miedo, ese miedo que no se puede explicar, ese miedo que te dice que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y ahora la parte que te prometí, la que te ayudará a entender por qué te he contado todo esto. La solución, o al menos una forma de verlo. El hospital militar, como muchos otros edificios con una historia tan cargada, es un recordatorio de nuestra propia mortalidad, de la fragilidad de la vida y de la persistencia de la conciencia. Es un lugar
donde el pasado y el presente se entrelazan, donde los límites se difuminan. No es un lugar de terror en el sentido tradicional de la palabra, es un lugar de misterio, un lugar que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias creencias, a abrir nuestra mente a las posibilidades. Y eso, querido amigo, querida amiga, es mucho más liberador de lo que parece, porque al final lo que nos asusta no es el fantasma que vemos, sino el reflejo de nuestra propia mortalidad que nos devuelve. Lo que nos aterra no es el grito en la oscuridad, sino el eco de nuestros propios miedos. Y al enfrentar esos miedos, al aceptar que hay cosas que no podemos explicar, que no podemos comprender, es cuando empezamos a crecer, a expandir nuestra mente y a ver el mundo con otros ojos. El hospital militar es un faro en la noche, una señal de que hay algo más, algo que nos recuerda que las historias, las vidas, no siempre terminan cuando creemos que lo hacen. Y eso, te lo aseguro, es una lección mucho más valiosa que cualquier susto. Es una llamada a la reflexión, una invitación a la curiosidad, a la exploración de lo desconocido, porque en lo desconocido a veces se encuentra la verdad. Y si alguna vez pasas por Oviedo y ves ese gigante dormido en la loma, no lo veas solo como un edificio abandonado. Míralo como un custodio de historias, un guardián de misterios. Y quién sabe, si quizás, si te detiene lo suficiente, si te atreves a escuchar, el hospital te cuente su propia historia. Una historia que no se lee en los libros, no, sino que se siente en el alma. Una historia que te acompañará mucho después de que este vídeo haya terminado. Así que hemos llegado al final de esta historia, o quizá al principio de otra, la del misterio que rodea al hospital militar. No te olvides de lo que hemos hablado hoy, tenlo presente, porque quizá alguna noche, cuando el silencio se adueña de todo y el miedo llame a tu puerta, recuerdes lo que te he contado y te sirva para entender que no estás solo, que hay cosas que van más allá de lo que podemos ver. Te invito a que sigas explorando, a que sigas cuestionando y a que sigas buscando la verdad. Y si te ha gustado lo que te he contado y quieres seguir desentrañando misterios conmigo, no dudes en suscribirte y darle a me gusta. Te espero en la próxima historia y hasta entonces cuídate y no mires debajo de la cama. O quizás sí, quién sabe lo que te espera allí.